¿Les parece? Vamos a hablar un poco de Buenos Aires, de los secretos, y para eso qué mejor con él que está acá en el piso. Diego Sigioto, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo andás? Te presento, periodista, escritor, ¿qué más, Diego? Agente de viajes, Sos guía de un turismo. multitasking. Exactamente. Viste que con un solo laburo no Pero te alcanza. gusta escribir, veo que Obvio, tenés... ¿Cuántos obvio. libros tenés? 7 libros. 7 libros. 7 libros. ¿Y cuántos de esos de No, Buenos pará, Aires? pará. Uno es un libro. Este libro que tengo aquí en la mano, que se llama Cementerio de la Recoleta, 200 años de historia, Sí. no puede ser considerado un Genial. libro. Esto es Ese una, vale por es una dos. enciclopedia. Es una Esto es enciclopedia. una cosa... Eso vale por dos. 750, 770 Es impresionante. Mirá lo que pesa este libraco. Bueno, Es son... impresionante. ¿Cuántos libros? Mirá. 7 libros. 7 libros, todos Es el sobre final. la ciudad de Buenos Aires. Todo sobre Todo sobre sobre Buenos Buenos Aires. O sea, sos Aires, un Buenos Aires lólogo, algo así. Algo así. Porteñólogo. Bueno, sí, porteñólogo, Sí. sí. Porteñólogo, sí. Me gusta más porteñólogo, ¿cierto? Tuviste bien. Bueno, arranquemos, no sé, ¿por dónde querés que arranquemos? ¿Por dónde querés? No sé, a ver, Mirá. contanos vos Cada sos vez el que que voy a sabe. un programa de radio siempre juego. Lo que pasa es que no quiero hacerlos quedar mal, pero yo siempre digo, los porteños no conocemos Buenos Aires. Totalmente, yo Es no la verdad. conozco. De hecho, cuando yo igual no salió- soy porteño, pero bueno, Bueno, ahí tenés una chance. Entonces, zafé. cuando salió mi primer libro, que fue hace ya 15 años, yo dije, ¿y si no se vende? Porque justamente hablaba las 1001 curiosidades de Buenos Aires, fue el título de mi libro, y hablaba de cosas curiosas que hay en la ciudad. Las Dije, 1001 curiosidades de Buenos Aires, y si los buenísimo. porteños la conocen, ¿qué onda? Y si no vendo ningún libro, ¿qué hago? Y por suerte, los porteños no conocen Pero- Buenos Aires. pero pará, me fue por re ejemplo, bien. Dijeron, bueno, vamos a leerlo. ¿Qué curiosidades tenía, por ejemplo, ahí? Y eran casi 500 páginas, de calles, de barrios, y cosas que uno piensa que sabe y que no sabe, y después hay gente que te dice, uy, pero yo toda la vida creí que Buenos Aires tenía 100 barrios, como dice la canción. ¿Cuántos barrios tiene Buenos Aires? ¿Cuántos tiene? No sé. 101. 100 barrios porteños. 101. 100 barrios 100, claro, 100 dice la canción. Claro. De hecho, bueno, muy conocida la canción. Claro. Tiene uno que es Palermo, puede estar Palermo Hollywood, Palermo Sí. Chico, Palermo Claro, Grande. bueno. Claro, ahora Palermo Chacalermo, Hay un Palermo montón de Sensible. Hace Brilla unos Crespo. años, el gobierno de la ciudad prohibió a las inmobiliarias que pusieran Palermo a lugares que no eran Sí, Palermo. claro. Claramente no eran Ah, mirá. Palermo. Claro. Porque se había llegado el caso de Estaba que, de moda. claro, Era más lugares caro. de Chacarita Claro. lo vendían como Palermo. ¿Y, Chacarita y más cuántos barato. barrios hay entonces? En total, Buenos Aires tiene 48 barrios. ¿Y por qué 100 barrios porteños? Y porque hay muchos ¡Qué barrios chanta! que... Sí. Pará, Nos pará, estafaron un poco más de todo. respeto. Pero nos estafaron ¿cuántos años con eso? 100 Sí. barrios porteños. Ah, Tenemos la inflación. 40. No sé cuántos años tiene la canción, pero, Claro. pero tiene muchos años. Hay barrios que no existen, pero nosotros los llamamos igual barrios. Las Canitas, por ejemplo, o lo que decía Ariel recién, Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo. Sensible. Sensible, bueno, Sí, sí. todo eso. Palermo no existe, Bicicenda. Es un solo Palermo. Claro. Tribunales, Congreso, 11, Abasto, no existen como barrios, son pequeños subbarrios. de ¿Abasto barrios a más qué grandes. pertenece? Abasto tiene una parte que pertenece a Balvanera y otra parte que pertenece a Almagro. Mirá. El 11 Justo. tampoco existe. 11 no existe, ahí viene la confusión. 11 es un barrio, ¿de dónde viene? Bueno, le pregunto a ustedes, ¿de dónde viene 11, el nombre 11? Algunos piensan es el barrio número 11. No, No. ¿de dónde viene? No sé. Pero los vine a molestar. No nos hagas 11 pensar a esta hora. No nos dejes en Usay Hace tanto que mucho la calor. gente que nos Ah, escuche sí. dice, che, No, pero ¿cómo sabe Farinela? porque- ¿Cómo sabe Ortega? No, yo no ¿Cómo sé sabe? absolutamente nada. Está bueno, a ver, Bueno, contá. para eso vine. Ya te digo que es polémico que digas que 11 no existe, porque te digo... No existe como barrio oficial de Buenos Aires. Sí. ¿Y por 11 qué? viene por la estación. La esta- yo- La bueno. estación 11 de septiembre. Y hay gente que dice, Ah. ¿y 11 de septiembre por qué? Debe ser por la muerte de Sarmiento. El Claro. tren se llama Sarmiento. Sarmiento murió el 11 de septiembre, pero en realidad no es por la muerte de Sarmiento, porque Sarmiento vivía y la estación ya se llamaba 11. Mirá. Es el 11 de septiembre de 1852, lo que dio nombre a la estación, que fue una revolución porteña. ¿Te acordás que Rosas cae el 3 de febrero de 1852? Bueno, en ese momento, hasta septiembre, estuvo Urquiza en Buenos Aires. El 11 de septiembre los porteños se sacaron de encima a Urquiza. Se separa Y Buenos Aires del resto de las provincias. Qué buena Y idea. por eso el 11 de septiembre. Mirá. Hay una calle, fue una revolución, no fue Sí, tan sí. Claro. sencillo. Y sí. Hay una calle 11 de septiembre en Belgrano. Claro, Sí, sí. Bueno, hace unos años se le cambió el nombre, se le puso 11 de septiembre de 1888 Es verdad. Para diferenciar. Claro. por la muerte de Sarmiento. Claro. justamente. Bueno, entonces dijimos que hay barrios que no existen. Y por ejemplo hay plazas que uno le llama de una manera y se llaman de otra. Lo que voy cada vez a una radio digo, señores periodistas, cronistas, la plaza que está frente al Congreso Nacional
no se llama Plaza de los Dos Congresos. ¿En serio? En serio. Hay un solo ¡Qué congreso. bien! Pará, no, Es que hay un solo pará. congreso, no No, dos. pará, porque la próxima lo voy a citar a... Obvio. Porque Idiota. las veces que ponen plaza a los dos Plaza a los dos congresos, congresos. y queda horrible, si es un solo congreso. Bueno, ¿Y ¿de cómo se dónde llama? viene la confusión? La plaza se llama Congreso, Congreso. o del Congreso, no está Plaza mal del dicho. Congreso. ¿De dónde viene? ¿Por qué dos congresos? Dos congresos se llama el monumento que está enfrente. ¿Viste? Hay un monumento enorme. Sí. ¿Y por qué dos congresos si hay uno solo? Porque el monumento homenajea a la Asamblea del año 13 y al Congreso Tucumán de 1816. Por eso, monumento a los dos congresos y Plaza Congreso. O sea, plaza de los dos congresos está mal dicho. Está mal dicho porque el nombre de la Anotamos, plaza es ¿no? Congreso. Anotamos. Es que es imposible correr todo. Hay que poner ya. No, él se acuerda, mirá. Sí, él porque es un estudioso. Él solo se Pero va a nosotros somos No, burros. pero queremos más somos ejemplos, burros. más ejemplos. Tienes razón, La Farid. plaza que está alrededor del cementerio de Recoleta, que hay artesanos. Sí, claro. ¿Cómo le dice todo Francia. el mundo? Plaza Francia. Sí. Y sabés que no es Plaza Francia. Pero la ¿Por qué no? Plaza Inglaterra, ¿cómo se llama? Plaza Alvear. Plaza Alvear. Intendente Alvear. Ah, Y claro, y tiene lógica, está ahí Avenida Alvear. Alvear. Bueno, ese Alvear es el padre, en realidad. No pero pegamos una. No, pero ¿Y por pará, qué Plaza porque Francia? Es cierto. Si vos cruzás Pueyrredón, Sí. frente al Museo de Bellas Artes, Sí. hay una plaza. Esa es Plaza Francia. Más chiquita. Es más chica. Y Mirá. no hay artesanos, no es tan frecuentada. Bueno, Ah. la Plaza Alvear además tiene la particularidad que tiene el monumento enfrente al abuelo, a Carlos de Alvear, el que dio nombre a la avenida. Sí. Al hijo, que fue Torcuato de Alvear, el de la plaza, Ujú. y al nieto, Marcelo Torcuato de Alvear, que fue presidente de la Nación. Así que los espectacular. tres Alvear están ahí. No, en el fíjate mismo que lugar. si una persona Ahora, puede que- escribir 750 páginas 70. Imaginá lo que puede hablar, ¿no? De un- si puedo de- escribir eso, lo que puede hablar de un Buenos cementerio, Aires. imagínate. Escúchame, pero no pasa como con el idioma, por ejemplo, qué sé yo, viste que a veces algunas palabras o algunos modismos se pueden ir aceptando en función del uso y la costumbre. Sí, Por esto que vos decís, Plaza Francia, sí, ya no es más, sigue siendo Plaza Alvear o ya es Plaza Francia. no, Porque porque la Plaza Francia gente es dice- otra. En ese caso, mira, como vos decís, puede ser, por ejemplo, Plaza Flores. Plaza ¿Cómo Flores era? no se llama Plaza ¿Y Flores. cómo se llama? Plaza Pueyrredón. Plaza Pueyrredón. Pero como es la Plaza de Flores, todo el mundo le dice Plaza Claro, Flores. Plaza Flores. En ese caso Es sí. correcto, ahí se acepta. Pero Plaza Francia no, porque ya hay otra Plaza Francia. Mirá Está vos. enfrente. 7 libros de Buenos Aires, a falta de unos 7. Hay unos que son más gruesos que los otros. Hay uno que me sorprende, el del cementerio de la Recoleta. Es hermoso. 200 años de historia. Tienen su... Mirá si tiene historia. Sí. Bueno, En Este su libro- tapa, la fachada de lo que es el cementerio de la Recoleta. Contanos un poco de este libro. Ahora vamos a hablar de este libro. Mira, el libro salió en noviembre, porque justamente el 17 de noviembre el cementerio cumplió 200 años. 200 años. Entonces, yo ya había escrito uno anterior, que salió en el 2009. Ahí sí que tenés un público cautivo, ¿eh? Sí, Claro. sí. Es Es un chiste negro. Es un chiste negro. Es un humor, ese es humor negro. Eso no compran. Es el chiste de Pring Perdón. de Leo Farina. No, chiste, Se broma. matan por comprarlo. Se mueren por leerlo. Claro, claro. Pero, bueno, hay que y- tomárselo con hay que humor. tomárselo A con ver, humor. todos vamos a terminar ahí Todos. o en otro, pero vamos a Sí, terminar. Si tenés bóveda, podés terminar. Podés ahí. ahí, qué yo bueno. creo No, que ni lo eso. veo difícil. Sí, no, qué no. bueno. Te decía, salió en 2009 una edición anterior. Sí. Bueno, se vendió, por suerte tuvo 5 reediciones. Ah, la pelota. Y después se agotó. Y bueno, dije, lo voy a sacar para el bicentenario del cementerio, justamente aprovechando la cifra redonda. Y bueno, por suerte va bien. Ahí Bueno. anda vendiéndose. A ver, lo voy a empezar a ojear. Contanos lo que más te haya sorprendido. Obviamente, para hacer este libro vos investigás. Ujú. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del cementerio de la Recoleta? Mirá, montones de cosas y me sigue sorprendiendo. Yo trabajé en el cementerio, no como sepulturero, aclaro, siempre me preguntan ¿Trabajaste en eso. eso? Trabajé como guía de turismo Ah, en el mirá. cementerio hace mucho. De hecho, mientras yo trabajaba, investigaba en los libros de inhumaciones y siempre te sorprendes de las cosas que encontrás ahí adentro, ¿no? Mirá. Bueno, a mí porque me gusta ese resulta un tipo tema de un poco cosas. escabroso. No, pero. Mirá cómo Bueno, está todo cerradito. Relájate, Ángela. Leo, Pero- relájate. Soltá No los lo- brazos. Contá igual. Contá, contá igual. dale. Soltá los brazos. Contá igual, Diego. No te No lo preocupes. tomes del punto de vista necrofílico, sino, Y, bueno, pero escúchame, si estás recorriendo... pero a ver, no es lo ¿Qué mismo. es un parque de diversiones? No, pero bueno, vas a ver la bóveda de Julio Roca. de Claro, Sarmiento. vas al lugar de la ¿Sí? historia. ¿Hablan los tipos que No, que bueno, cuentan si, algo? si hablan vas a salir corriendo. Así que no Al sé. contrario. Pero para, para. Con esa...
¿Hay historias de fantasmas reales en el cementerio de la Recoleta? Son todas leyendas todo, urbanas. todo leyenda. No, cada vez que me preguntan eso, la primera pregunta es ¿cuántos fantasmas viste? Ninguno. Y obviamente Y ninguno. yo he visto alguno que otro. Pero dentro de un cementerio. No, el cementerio no, Bueno, no me ahí gusta está. ir mucho. Yo tengo otros libros que se llaman Buenos Aires Misteriosas que hablo de fantasmas. A la No te lo mierda. traje porque está No, agotado. no. Pero Mirá cómo saca chapa el hombre, ¿no? Bueno, está agotado, obvio. ¿Qué querés? perdón. Si lo encontrás, Si si lo tenés la encontrás- suerte de encontrarlo, ¿Y cuál es compralo. la mejor historia que a lo mejor encontraste en el cementerio? Espera, la gente que habla de fantasmas realmente te dice que el fantasma no es la sabanita que uno No, se claro. imagina, es energía. Y la energía esa queda en un lugar donde mataron a alguien violentamente. Viste que se dice, bueno, no sé, en el Teatro Colón hay un fantasma, o en el Teatro Maipo hay 2 fantasmas. Bueno, en el cementerio ya todos llegaron muertos, no murió nadie ahí. Entonces la energía no quedó en el cementerio. Claro. Así que es Claro. raro encontrar un fantasma Es dentro de un lógico. cementerio, claro. En el Teatro Maipo hubo 2, un suicida y un señor que se incendió el teatro y quedó ahí adentro, pobre, y se dice que están los fantasmas dando vueltas adentro de la sala. ¿Y hay testimonios de eso? Sí, hay testimonio, Sí. incluso Norma Leandro, cuando actúa en el Maipo, ella dice que hasta que no le aparece el fantasma, que ella lo saluda, todo, pero que hasta que no aparece, dice que no va a tener suerte en las funciones. Obviamente no se aparece un tipo, no se aparece una sábana, pero se apaga y se prende una luz, entonces ella dice, Apa. bueno, ya está el fantasma entre nosotros. Mirá. Bueno, lo tiene que convocar antes del preestreno, ¿no? Como para... Estaba Lino Claro. Patanano prendiendo y apagando. me parece. Bueno, ahora ¿quién Ahora ya te no. dice? ¿Quién te dice? Un poco de humor. Bueno, y en La Recoleta, ¿cómo nació el cementerio de La Recoleta? ¿Cómo se construyó? ¿Por qué se construyó ahí? El cementerio, mira, surgió en una época en que no había cementerios en Buenos Aires. Más así, pero ¿de dónde se enterraba la gente? ¿Dónde se enterraba la gente? En los camposantos. Cada iglesia Ah. tenía su camposanto. Pero, bueno, se decide hacer un cementerio público, independiente de la iglesia, al norte de Buenos Aires. Ese fue el primer nombre, Cementerio del Norte. Un lugar muy alejado. 1822, Buenos Aires era solamente lo que hoy llamamos el casco histórico. Y ahí surge entonces Muy lejos este quedaba del microcentro La Recoleta. La distancia es la misma que ahora, lo que pasa Pero es que no, llegar era muy complicado. Claro, en ese momento no Eran había... caminos polvorientos, cuando llovía se complicaba mucho. Bueno, y ahí se hace el primer cementerio. Que, viste, todo el mundo piensa, la Recoleta, el cementerio de la gente de la élite, la gente de dinero. Sí. Y originalmente no, era el único cementerio de Buenos Aires. O sea, si vos te morías, ibas a parar a la Recoleta, seas rico o seas pobre. De hecho, el que primero ingresó, el primer ingresado, fue el del párvulo liberto Juan Benito, que era el hijo de un esclavo que murió de días. Así que mirá lo que es la vuelta de la vida, del destino. En el cementerio de la élite, el primer ingresado fue el hijo de un esclavo. ¿De dónde viene el concepto este del cementerio de la élite? Con el correr de los años se crea otro cementerio, que es Chacarita. Sí. Otra época distinta de Buenos Aires, ya habían llegado muchos inmigrantes. Los inmigrantes no podían ser enterrados en Recoleta porque no tenían una parcela donde ser enterrados. Claro. Entonces, empieza a jugar el mercado, la oferta y la demanda. ¿Quién quería seguir siendo enterrado en Recoleta? El que ya tenía sus padres, sus abuelos ahí. ¿Se podía seguir construyendo? No, porque creció la ciudad, el cementerio quedó adentro de la ciudad. Bueno, mucha demanda y poca oferta, suben los precios. ¿Quién lo puede pagar? La clase alta. Entonces la clase baja o la clase media o los inmigrantes recién llegados van a ir a Chacarita y la clase alta a Recoleta. Pues ya que y ahí quedó esa diferencia. Estaba pensando mientras vos hablabas respecto de la ubicación del cementerio, Ujú. Claro. porque están claro, los dos, porque también ya el de la Chacarita. Claro, bueno, lo que Están pasa es que cuando en se el medio. crearon no había nada. Pero ¿no quedó totalmente desactualizado eso? Eh, ¿No implicaría un cambio? Sí, bueno, vamos a tener que cambiar todo esto. Mirá, Porque es un lugar, mirá cómo te fue digo. cambiando la concepción respecto a la muerte también, que Chacarita, que es enorme. Bueno, viste que ahora lo que se usa es la cremación. Claro. La mayoría de las personas que fallecen son cremadas. Entonces, por ejemplo, hay un sector en Chacarita que hace 4 o 5 años se hizo un parque público, porque ya no tenía sentido que existiera esa parte. Bueno, Chacarita es enorme, son 90 hectáreas. Los vecinos se quejaron, obviamente, una cuestión histórica. Hicieron un parque donde uno puede ir ahora a entrenar, a correr. Es medio morboso, estétrico, bueno, como lo quiera llamar, porque hicieron un cerco y del otro lado se ven los nichos. Claro.
Bueno, hay un montón de plazas, no sé si vas a entrenar, pero hay un montón de plazas. No entreno y nunca entrenaría en un lugar como ese. Bueno. Ya voy a tener tiempo suficiente de estar. De pasar tus días ahí. De abajo. Prefiero que se demore todo lo ¿Tienes posible. miedo? Mirá cómo está. Hay una plaza en Balvanera que se llama Plaza 1 de Mayo. Sí. Pichincha y Moreno. Sí. A Grabois hay que llevarlo ahí. Sí. Sí. Bueno, ahí en esa plaza había un cementerio, el cementerio de la colectividad británica en Buenos Aires. Ahí estuvo 60 y pico de años. O sea Después que se debajo mudó. de esa tierra Hay restos humanos. Ah, Poltergeist. Hace unos Ah. años se descubrieron unas lápidas escritas en inglés, salió en la tapa de Clarín, un gran descubrimiento. En realidad cualquiera que supiera historia de Buenos Aires sabía que había un cementerio inglés, pero bueno, fue una gran noticia, ¿no? Qué gran A noticia. mí me llama mucho la atención que esto se sabe, por Sí. eso lo sé, que en la Plaza de las Heras había una cárcel. Claro. Claro. Sí, claro. ¿Y por qué se la sacaron? Y bueno, lo que hablaba Leo recién, porque la ciudad había crecido, los Claro, vecinos se como la de quejaban. Devoto, que quiere Esa sacar. zona se la conocía como la Tierra del Fuego. Imagínate que el barrio no progresaba porque tenía una cárcel enfrente, venían los vecinos, ¿Hasta los qué años parientes, estuvo esa cárcel? Hasta la década del 60, no hace Ah, tanto. no hace tanto. Había estado Nada. 80 y pico de años. Y en esos 80 y pico de años, Palermo cambió muchísimo. Entonces, toda esa zona originalmente era una zona de cuchilleros. Bueno, cambió un poco. Escúchame, Sí, sí. ¿cómo se explica, ya que estamos hablando del cementerio de la Recoleta, Dale. que es un tema bastante tétrico para Nancy? sobre Tiene todo? miedo, Leo, me tengo parece. ningún No, Leo, a tenés mí un poco siempre de... me llamó la Se atención autopercibe Nancy, Leo. la Sí. contradicción, podríamos decir, ¿Entre qué? entre el cementerio propiamente dicho de la Recoleta, que uno supone un lugar qué sé yo, de respeto, de silencio, Ujú. no sé, Sí. con el contraste con las calles aledañas, en donde hay un montón de boliches, restaurantes, en otra época hasta albergues transitorios, lugares así de la Cabarets. noche, cabarets, que ya no existen más, me parece. Hoy te digo. ¿Cómo se da esa contradicción? ¿Por qué se Mirá, dio esa contradicción? Lo hablé con una socióloga una vez, porque también pasa en Mar del Plata, ¿viste? En Mar del Plata está el cementerio, Claro. y ahí está la calle Alem, y están Claro. Los negocios, El sí, Parque la movida, Primavesi. la movida. Entonces, es como una negación, ¿no? Sí. Mm. De este lado está la vida y del otro lado está la muerte. Entonces, bueno, nadie obviamente dice, no voy a bailar o no voy a comer ahí porque enfrente está el cementerio. Claro. Pero bueno, yo me quedo de este lado, ¿viste? Sí, sí, sí. Enfrente. Es como si Mira, digo, acá una oyente, Mariana Casal de Mar del Plata, Mariana. siempre nos escucha, nos pregunta, bueno, si avala tu razonamiento de los cementerios no está tan cargado de fantasmas, ¿por qué? Porque ya llegaron muertos. Ujú. Entonces, en los hospitales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hospitales porteños? Tendría que morirse alguien de manera violenta. Ah, Yo no soy experto en fantasmas, pero con los que hablé sí, me dijeron eso. Tiene que haber un crimen, bueno, así, obviamente nadie está esperando morirse, Claro. salvo alguien que esté agonizando, pero viene alguien acá ahora, abre la puerta, nos pega un tiro, entonces obviamente nosotros no esperábamos morir. Claro. Puede ser entonces que nuestra Claro. energía quede acá en este estudio. Bueno, vamos a hablar del subte. Yo te decía, A ver. ¿Me quiero dejás, saber... hablando de subte, una pregunta muy cortita de la estación Leandro Sí, dale, Alem? dale. Sí. Pero, de pero, Burgo. pero déjame que arranque con el Perdón, tema del perdón. subte. ¿Por qué la línea A? La línea A fue la primera. Sí. ¿Por qué la línea A ahí No se y ese llamaba A. ¿Cómo no se llamaba? No, porque era la única. Y se llamaba subte. No, tampoco. Tranvía subterráneo. Tranvía De subterráneo. ahí después derivó subte. Subte, claro, se acortó. ¿Por qué ese recorrido? Porque en ese momento era una zona céntrica de Buenos Aires. Originalmente iba de Plaza de Mayo a Plaza Miserere. Muy cortito. Muy cortito, muy Pero- cortito. Si vos te pones a pensar, se inauguró en 1913 y se hizo en 2 años solamente. 2 años. Y no es tan cortito, son, bueno, sí, comparado no con es la tan ciudad, corto. Bueno, pero no para es hacer en 2... Vos Claro. pensás que hoy no se hacen subtes hace años. Y cuando se anuncia y se Y hace... 10 años. Sí, y con la tecnología de ahora. Claro. Una estación. Claro, ¿Y una cómo estación. fue? Bueno, fue una patriada, porque aparte se hizo muy poco tiempo con la tecnología de esa época, con obreros que ni siquiera llevaban casco. Porque vos ves las fotos y ves los tipos con saco, corbatita y un sombrero. De hecho, se habla de hay fantasmas también en la línea A, Por de eso. 2 obreros que murieron. A ver, se hizo muy poco tiempo
Y enseguida, apenas se inauguró, pues se inauguró el 1 de diciembre del 13, en junio del 14, o sea, a los 7 meses, Sí. ya llegó hasta Río de Janeiro el subte. Hasta la calle Río de Janeiro. Claro, ¿no? Sí, claro. sí, me imaginé, O porque sea, si sí, si no sería si no la gente para las vacaciones la pasaría mucho mejor. Qué Estaría lindo, genial, ¿no? ¿no? Qué lindo irte Subte. en subte. Y en julio del 14, al mes siguiente, llegó esta primera junta. Y vos me decís, ¿cómo era primera junta 1914? No había nada. O sea, la visión de estos tipos de hacer un subte Donde no era al necesario, campo. claro. Claro. Porque Para sabía justamente que eso iba a ampliar. hacer crecer. Y eso es visión. ¿Y eso qué fue? ¿Decisión de Bueno, quién? De las autoridades de la época, bueno, el tranvía era inglés. Vos pensás Los que ingleses, ¿te das nosotros cuenta, cuando no? éramos ¿Te das chicos, cuenta? el subte ¿Te A das cuenta? llegaba hasta primera junta. O sea, hacía 80 años que llegaba a primera junta. Después con el tiempo se empezó Se amplió un a poco. extender. Y tampoco hoy llega tan lejos, llega hasta Flores. Así que no es tan lejos. Bien. Te quería hacer No, una no, va a ser pregunta, una pregunta, Goldman, a porque ver. no sé si no sos profesor de historia, pero hay mucha controversia con Leandro Alem, Leandro N. Alem. Algunos dicen que la N es Nicéforo, pero nadie se pone de acuerdo qué es Leandro N. Alem. Bueno, sabés que la avenida se llama Leandro N. Alem, la estación se llama Leandro N. Alem, pero Leandro Alem no se llamaba Leandro N. Claro. Se llamaba Leandro solo. Y una vez le preguntaron, ¿de qué es esa N? A él mismo le preguntaron, un reportaje, ¿de qué es esa N que tiene en el medio? Y dijo, la N es de nada, Leandro nada. ¿De dónde viene? ¿Quién le agregó esa N ahí en el Porque medio? él Nicéforo. No, él no era Nicéforo. ¿Pero por qué le decimos Nicéforo? Ah, bueno, andás a ver. Hay gente que dice que es Natalio, Norberto, Néstor. Él firmaba LN punto separado Alem. Y después alguien le separó esa N. La LN era como una manera de abreviar Leandro. Leandro. Leandro, Claro. claro. Ya fuga de vocales en ese momento. Bueno, punto Alem. Después alguien le separó la N y le creó el Nicéforo encima. Pero él no se llamaba Nicéforo. Esto que está diciendo, Es esto espectacular. es un motivo, Sí. esto es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Usted se está Es metiendo una como bochada de examen. Pero aparte le preguntaron a usted, Leandro N. ¿qué es? Nada. dijo. Nada, Leandro nada. No, Claro. aparte entrás en Wikipedia, obviamente, pero todos lo tienen como Nicéforo, ¿es cierto? Sí. Leandro N. Alem. Mirá, Usted es un para- refutador de leyendas, Para señor. crear, sí. Un derribador sí. de mitos. Pinchador de globos, Sí. me dice. Escúcheme, ¿usted dónde nació? ¿Cuándo? Yo en Buenos Aires. No, Sí. ¿en qué lugar? ¿En qué barrio? Y bueno, Flores. sí. Y si Flores. la verdad no esperaba menos de él. 7 ¿Por qué? libros de Buenos Aires. Y bueno, pero, No, ¿qué? pero bueno, en realidad viví nadie muchos profeta en su años. tierra. Viví muchos años en Lanús, pero venía Ah. siempre, obviamente, muy cerquita. Bueno. La partida de nacimiento de Alem Sí. dice Leandro Alem solo. En el cementerio de Recoleta, en el rengloncito que dice que ingresó el cuerpo de Alem, Sí. dice Leandro Natalio. ¿Eh? Ahora, ¿por qué le pusieron Natalio? ¿Por qué Natalio? No sé, andás a ver. Bueno, a ver. A ver. ¿Por qué o en todo caso, cómo nació esta construcción de una Buenos Aires parisina? ¿Por qué tanta similitud entre Buenos Aires y una buena porción de París? Eso fue a partir de la década de 1880, que el intendente de Buenos Aires fue Torcuato de Alvear. Sí. Y él quería hacer la París de Sudamérica. Entonces, todo lo que todavía quedaba de la parte hispánica, la época hispánica, que decíamos, bueno, que habíamos estado bajo el dominio español, bueno, bla, 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 Lo- se tiró todo abajo. Lo barrimos. Exacto. Y ahí se empezó a hacer una Buenos Aires parisina, que de hecho, no sé si fuiste a París, pero hay, Sí. hay lugares de París que decís, Muy parecidos. esto es Buenos Aires. Sí, muy parecidos. Sí. Y ahí se empezó a construir en base a querer parecernos a París. Exactamente, lo que hoy es Barrio Norte, lo que se llama Barrio Norte, que no existe como barrio. También, ¿no? Exacto. Toda esa parte es muy parisina. Acá se hizo los techos con mansarda, que es esa parte de tejas negra que tiene arriba, sin sentido, porque acá no nieva. Claro. En París eso se hace para que resbale la nieve, pero bueno, acá copiando a París se hizo. Lo mismo que la Diagonal Norte. No sé si Sí. alguna vez te fijaste la Diagonal Norte. Si te paras en la Plaza de Mayo y mirás hacia el obelisco, vas a encontrar una curiosidad que no tiene otra calle de Buenos Aires. A ver, Todos los edificios tienen la misma altura. mira. Y eso es ¿por qué? Porque se trajo de París también la idea. Todos los edificios tienen la misma altura, ¿por qué? Porque la Diagonal Norte no existía, hubo que abrirla especialmente, no había diagonales en el trazado original. Entonces, ya que se abría una nueva avenida, todos los edificios iban a tener la misma altura. Nada, es espectacular. ¿Cuál es la avenida más emblemática? O sea, Esperá, la calle esperá, más emblemática. ahora te sorprendo, esperá. ¿Cuál es la avenida más ancha de Buenos Aires? Bueno, La 9 de se julio. supone que ahora, Se supone. se ¿Cuál es supone- la más ancha de Se Buenos supone que el 9 de julio. No. Así que no. ¿Cuál es la más larga?
Se supone que Libertador. No, Rivadavia. Rivadavia. No, ¿saben qué no? ¿Cuál es? La más larga. Estamos hablando de Buenos Aires ciudad, ¿eh? Sí, sí, Y solo la ciudad. más ancha Y de avenidas. y de avenidas es General Paz. Bueno, pero General Paz siempre lo vimos como otra cosa. está bien. La nosotros. ¿Por qué? circunvalación. Y lo vimos como otra cosa. Pará, Bueno, pertenece a Buenos Aires. Como la Panamericana, es como otra cosa. Claro. Es como una cosa, Hay no gente hay que semáforo, dice, no hay nada. Mitad de General Paz es de Buenos Aires, Sí. ciudad, mitad Sí. de provincia. Y no, No. General Paz es toda porteña. Que no escuche la ministra de Transporte porteño porque va a querer hacer una bicisenda en la autopista. Sí, Bueno. sí. No, Bueno, no. Vamos a seguir hablando con Diego Sigiotto, periodista, escritor, 7 libros de Buenos Aires, todos los secretos, hay mucho más para hablar. Bueno, a ver, había un montón de mensajes. Había un mensaje que ahora no lo encuentro, pero ya lo... Bueno. Acá está. ¿Por qué el tren Sarmiento no siguió por debajo hasta Liniers? Nos pregunta Viviana. Mirá, en realidad viste que el tren Sarmiento sale en la superficie en 11 y ahí a unas cuadras ya está en trinchera hasta Caballito. Sí. Y en realidad no se hizo hasta Liniers porque toda esa zona era muy despoblada cuando se hizo en 1911. Y entonces llegó hasta Almagro y después, bueno, empieza a subir lentamente hasta Caballito. Ahora habría que hacerlo, de hecho hay un Sí, hay un proyecto hace 1000 años, Sí, bueno, sí. pero por Bien. eso no se hizo hasta Liniers. Bueno, Pascual de Lugano pregunta ¿por qué la estación Retiro se llama Retiro o si se llama Retiro? Sí, la estación se llama Retiro por el nombre del barrio, pero Retiro en realidad es anterior a la estación. El nombre es porque hay varias versiones. Una dice que es un lugar retirado de Buenos Aires y otra dice que era un lugar para hacer retiros espirituales. Estamos hablando Ajá. del siglo XVII. Claro. Había una pequeña ermita y la gente iba a rezar ahí, hacía un retiro, de ahí quedó el nombre. Bueno, Diego, ha sido muy interesante. Nosotros recomendamos Muchas gracias. Cementerio de la Recoleta, 200 años de historia, de la editorial de Los Cuatro Vientos. Ajá. Y también historias encadenadas de Buenos Aires, personajes, lugares y objetos de la ciudad de Ediciones B. Así que muy interesante. Yo tengo ¿Y aquel cuál es? 365 días en Buenos Aires, un recorrido por su historia. ¿Qué tiene? Ese tiene todos los días, vos agarrás, lo abrís en cualquier lugar, bueno, no sé, 2 A de ver, julio. abrí 3 de Hoy. mayo. No, hoy, 3 de hoy, mayo. hoy, mi viejo. cumpleaños, déjame ver. Quiero. 3 de mayo cumpleaños Nacho Ortelli. iba a Nacho decir. Ortelli, No va a claro. estar. No va a estar. No, No. Yo te no digo, sería 3 de mayo. A ver, vamos a. Señor Porque Wallman se febrero, puso los marzo, anteojos. abril, y sí, porque Tiene si no, presbicia, Wallman. Sí. Abril, Eh, abril está antes 3 que de mayo. mayo, acá está. 3 de mayo, a ver. ¿Qué pasó el 3 de mayo? Hay varias cosas, ¿eh? ¿Qué querés? ¿1856 o 2002? No, No, 1856. 1956. Ah, Se no, bueno, informa a la población, no, Ahí sí, 1956. Se informa a la población que ha quedado controlado el trágico brote de poliomielitis. Mirá, Mirá. le ganamos a la poliomielitis. Mirá, pero vos no habías nacido todavía, ¿no? Bueno, pero igual. Creemos que no. En apenas 2 meses se habían producido 2.193 casos en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Vamos, bueno. Todas anécdotas así tiene. Es espectacular. Claro, Sí, todos hechos distintos. Ese es para A ver el 8 de locutora, febrero. Nancy. Eso es para locutar. Claro. Eso es para Ese está bueno. Un sí. día A como ver. hoy. Un día como hoy ese está bueno, es cierto. A ver. Ese, Chao, me, este me- me lo ese llevo me yo. lo quedo yo. Ah, No, no, no. me Lo lo tiene- especialmente. lo tienen que comprar, no, porque chicos. ahora dijo que me lo firma. Sí, sí, Lo ahora. tiene que comprar. Lo tiene que comprar. Diego Sigiotto 8 tiene de que febrero. vender más libros. 1822. El gobernador Martín Rodríguez decreta la organización de la flamante Universidad de Buenos Aires. La dividió en 6 departamentos: letras, estudios preparatorios, ciencias exactas, medicina, Mirá. ciencias sagradas, y estableció los límites de cada uno. Mira, bueno. ¿Usted Interesante. se acuerda de todo eso? No, con No, tanta claro, me precisión, imagino que no. Preguntale, por favor, ahora vamos a hacer una prueba, él que se cree que sabe todo. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje, Preguntale, pará. preguntale Pará que qué tengo un pasó el mensaje. 14. Yo tengo un mensaje. La mesa se va a enojar, pero yo lo voy a leer igual. Oh, Es de Pablo de Bahía Blanca. a ver. Chicos, no molesten con el miedo a lo sobrenatural a Leo Farinella. Es totalmente comprensible. Hace años Ay, que lo un atormenta el Hay un- fantasma de la B. Ay, A ver, Farinella ya que está, believer. ¿te fijás, por favor, qué pasó el 9 de Nancy, diciembre? mañana no vengas. Fíjate qué pasó el 9 de diciembre. Mañana no vengas, Nancy. 9 de ¿Escuchaste? diciembre, fíjate, Wallman. Pero lee Se bien. terminó el amor, Nancy. Lee bien, ¿eh? Hablando, Nancy. hablando de cementerios, voy a Sí, leer el 9 de 9 de diciembre. diciembre, a ver qué hay 9 de Sí, diciembre, sí. a ver qué hay. 9 de dice, diciembre. ¿Evito el 2018? No, lee bien, que a ver qué dice 9 de diciembre. No, ahí dicen. Metele que está el señor Nelson Castro ya esto para no el es una pase. historia de Buenos Aires, es una historia de Madrid, puede ser. No, tenés 1906, se realizó una carrera de autos en carretera.
Y murió Boca. Bueno, terminó. Con esto terminamos este programa. No, ya vamos al pase con el señor Nelson Castro. Gracias, Diego, por venir y enseñarnos tanto de Buenos Aires, tanto para aprender. Vayan y compren los libros. ¿Dónde los compran, Diego? ¿Tenés algún...? El último está en librerías. En librería. Cementerio de Recoleta, y si no, que me buscan en redes. ¿Cómo es? Sigiotos con Z, G y doble T. Sigioto con Z y doble T. Sigioto solamente, así. No, bueno. Sigioto Diego. Exacto. Diego, DM Sigioto en Twitter, Diego.msigioto en Instagram. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Es un tipo rebuscado. Pero se pone a averiguar. ¿Por qué no lo hace más difícil? Pero dale, si ponete Diego guión bajo, guión alto, más menos. No lo retemos. Por 4 más raíz cuadrada de 8. Dale, viejo. Farinela, escúchame. Vamos a ser comprensivos porque él es de nuestra generación y tiene los mismos inconvenientes que nosotros tenemos con la tecnología. DM Sigioto con Z y doble T es en Twitter. Exacto. DM Sigioto con Z y doble T en Twitter. Y en Instagram, ¿cómo es? Diego.m.sigioto. Bueno, perfecto. Síganlo a Diego Sigioto, busquen el libro, cómprenlo.